Bien, les decía en el inicio que los frailes siervos de María estamos celebrando hoy a nuestros fundadores. Somos una orden muy antigua, ya vamos a cumplir 800 años de fundación, pero al mismo tiempo somos una orden pequeña, no somos un gran número, ni tampoco muy descollantes, así, muy reconocidos, porque tenemos también un origen excepcional, puesto que toda congregación tiene un fundador o una fundadora, y entonces la fundadora o el fundador marcan la obra con su personalidad, con su forma de ser en el espíritu, con su forma de responderle a Dios en el proyecto de vida para el servicio de la comunidad. En cambio, los hijos de María no tenemos un fundador. En el inicio hay un grupo, 7 amigos. Uno cuando mira la historia desde ahora, desde nuestros tiempos, y se devuelve 800 años atrás, imagina muchas cosas. Y con lo que puede imaginarse hace una idea de cómo sería aquello. Pero en esa Florencia, Italia, la ciudad de donde son estos 7, era un momento donde la ciudad se estaba expandiendo porque recién nacida se salía del feudalismo, que los campesinos vivían a la sombra de los castillos y empezaban a crecer los núcleos urbanos, las comunas, que después se convirtieron en ciudades. Y Florencia era una de ellas, y una ciudad donde se inventó la letra del cambio, se inventó la banca, el florín, que era su moneda de esa época, era la moneda dura del mercado europeo. Era una ciudad en crecimiento, florecían las artes, las letras, la cultura, la arquitectura, la belleza, y florecía también la fe y la devoción. Y había recién pasado Francisco de Asís por esa ciudad, había estado compartiendo con ellos, y entonces dejó en el espíritu de los florentinos esa inquietud que Francisco soñaba y que expresaba tan poéticamente, de seguir a Cristo desnudo, porque el desnudo va adelante, desposado con la pobreza. Y todo esto creó un movimiento de mirar los paradigmas de la vida diaria y empezó un resurgir nuevo. Francisco de Asís inventa a los frailes en la iglesia. Antes no existían solamente los clérigos diocesanos y los monjes apartados. Y entonces Francisco inventa esto que después de fraile por Francisco, fratre, hermano. Y los siervos en este minuto no existían, pero existían como personas, pero no como un proyecto de vida en concreto. Eran grandes señores de Florencia, ricos, eran mercaderes, comerciantes, no les faltaba económicamente nada, vivían muy bien, eran muy respetados, participaban activamente en la vida de la iglesia y sobre todo eran muy devotos de nuestra gloriosa Señora la Virgen María. Y había muchas compañías o cofradías o grupos que se juntaban para honrar a la Virgen. Ellos también pertenecían a un grupo de estos, el más grande, el más prestigioso, que se llamaban los laudesi, es decir, los alabadores o los trovadores. Les decían los trovadores de la Virgen, porque le cantaban a ella. Y ahí, de ese grupo, cuántas idas y venidas, cuántas luchas, porque mientras tanto en la ciudad hay una guerra política cruel, se matan entre los líderes, entre los señores de la ciudad, de las familias, los Médicis, con los Colonna, con otro tan continuo movimiento de odio, de separación. Hay rabia, odio,
exclusión, insulto, división política. Había dos partidos, unos del Papa, otros del emperador, y vivían. Y todo esto marcaba la vida de estos hombres como la de todos los demás florentinos. Entre ellos había partidarios del Papa, pero también del emperador, y políticamente, por muy amigos que fueran, tenían sus encontrones y sus roces, y también enfrentar esa aventura en la que ellos se metieron, o los metió, mejor dicho, la Virgen María. Porque ellos estaban con sus familias, estaban muy bien, y de golpe ella los llama, y ahí surge en ellos, también como en cualquier otra persona, la duda primero, si la verdad esto que estoy sintiendo, no será una ilusión mía, no estaré corrido de teja, no se me habrá pelado algún cabo, y después el diálogo con el otro, pero a vos te pasa lo mismo que a mí, entonces aquí hay algo, y bueno, y decimos o no decimos, y a quién le decimos, y cuando se suelta la noticia, se crea el escándalo, y los que creen, y los que no creen, pero ¿cómo va a ser? Si es el Rivellino y es el Güelfo, si se odiaban tanto, ¿cómo ahora están viviendo juntos y dejaron todo? ¿Cómo siendo ricos se hacen pobres? ¿De dónde? Ahí hay mucho conflicto. Nosotros vemos la historia muy bonita, pero su vida ordinaria es una vida de lucha, de conflicto, de tener que enfrentar todas las críticas habidas y por haber, de estar en peligro, de ser declarados herejes incluso, muchas sospechas. Es decir, no era una vida así. Hoy podemos hacer poesías, pero la vida de ellos era mera prosa. Pero en esa mera prosa diaria de su convivencia, que vivían en grutas y que lo único que construyeron fue una capilla a la Virgen para que la vieran desde la ciudad y pensaran que si ellos, siendo tan diferentes, unidos por el mensaje de la Virgen, podían vivir pacíficos y alegres, entonces era que la paz es posible y que la alegría del Evangelio es posible y que hay que responderle a Dios con espontaneidad, con alegría. Cultivaron la fraternidad, su don más grande. Y como buenos hermanos, buenos meditadores, buenos orantes, buenos comunicantes de la gracia divina, entre ellos mismos empezaron también a dispersar su luz y llegaron a ser reconocidos como hombres de paz, porque donde había conflicto sabían llegar con una presencia eficaz, vestida en la humildad del hábito negro, en señal de la participación de María en la redención del hombre y de la humildad de María. Y desde esa fraternidad servir al necesitado. Pidamos al Señor que mantenga vivo el espíritu de estos 7 santos Padres nuestros y que se apiade también de nuestra orden y nos mande vocaciones. Que así sea. Amén.